Mucho hablamos hoy de educación y Noticias 8 edición noche. Lo hacemos con el director provincial de Educación y con la secretaria del sindicato Estecil. Nos habíamos quedado en las novatadas que han sido polémicas en el nuevo curso escolar de la Universidad de Burgos. Juan Carlos, ¿cómo se pronuncia ya a título personal, evidentemente? Es difícil porque no me han invitado a título personal, sino como director provincial. Por eso ha dicho Juan Carlos. Esa esquizofrenia es difícil de admitir, ¿no? Entiendo el posicionamiento de los responsables de la UBU. Yo, si estuviera en su lugar, haría exactamente lo mismo. Porque a veces es difícil saber dónde está el límite, con lo cual, si este tipo de novatadas de las que estamos hablando y no propuestas de integración no se lleva a efecto de ningún modo, nos evitamos que se lleven las deseables y las indeseables. Ajá, Marta. Sí, bueno, yo creo que la palabra novatada ya es peyorativa, sobre todo porque habrá personas que le recuerden hechos que les han humillado, que lo han pasado muy mal. Entonces yo, yendo por ese lado, creo que deberían desaparecer y que se deberían hacer otras actuaciones de integración, de socialización con los nuevos estudiantes, pero que no se llamen novatadas. Es decir, que dentro de las novatadas no le den cabida a acciones que puedan humillar a personas, hacerles sentir mal, porque se supone que queremos todo lo contrario. Y eso es algo que es totalmente imposible de controlar. Es muy difícil. Yo veía, claro, cosas ahí, porque participamos en alguna novatada. Lo hicimos, por ejemplo, los alumnos más veteranos, el primer día de clase con los nuevos, aparecía un alumno que era el profesor, se hacía pasar por profesor. Ajá. Y amedrentaba a los nuevos diciéndoles, bueno, la asignatura va a ser terrible, vais a suspender. Bueno, pero una novatada totalmente inocua. Ya cosas que he visto por ahí, que se hace por la calle y tal, para mí no me gusta, no me gusta esas novatadas, probablemente, que es muy típica, la de hacerse pasar a alguien por el profesor que no es, y a los alumnos nuevos. O la de la pasta de dientes. No, eso tampoco, eso no. Ya yo cosas como estas, ¿no? O de repente decirles, pues que, a ver, ustedes no hablan alemán, no hablan inglés, pues ¿qué hacen aquí? Esto van a suspender y cosas de esas. Eso es una novatada, pero es una novatada muy ingenua y muy además en el aula mismo, ¿no? Estas otras cosas a mí nunca me han gustado. Esto de la calle, pero bueno. Veremos a ver cómo acaba este asunto. Bien, vamos a avanzar. Quería saber la opinión del señor Rodríguez Santillana también sobre una supuesta adjudicación fraudulenta en Villarcayo. Hace 2 semanas, la 8, se lo contaba en exclusiva, un empresario se hacía con las 8 rutas de transporte escolar en esta zona de las Merindades. Presuntamente, un funcionario está siendo investigado porque pudo abrir las plicas del concurso antes de tiempo para informar, en teoría, al ganador final del mismo. Juan Carlos, algo que decir al respecto, mucho imagino, ¿no? Mucho, pero en principio no, en las Merindades no hay 8 rutas, hay 80 rutas. No, concretamente la adjudicación de 8 rutas. De 8 rutas. Exacto. Ni siquiera son impugnadas las 8 rutas, ni siquiera. Sí, son 3. Claro, sí. Porque, entonces, y no puedo decir más en este momento que desde la administración, por lo menos educativa provincial que represento, todo y absoluto apoyo al funcionario con más de 40 años de intachable trayectoria, incluso más allá de lo que muchas veces se le ha requerido, y por supuesto a expensas de lo que la justicia diga, pero ese apoyo por parte de todos los responsables de educación al funcionario es absoluto. ¿Le consta que está siendo investigado este funcionario? Sí, cómo no, evidentemente. Los documentos les tenemos nosotros y les hemos proporcionado. Y vamos, realmente nos hemos quedado muy sorprendidos. Y prefiero en este momento no seguir adelante porque está en el trámite que está. Vale, pero ¿es el abogado de la parte que no consigue el concurso quien denuncia esta situación? Sí. ¿Y en base a qué pruebas se sabe? Pues a las que ha aportado al juez. O sea que, bueno, él dijo que se había abierto las plicas del concurso para dar información a la adjudicación. Los letrados de la Junta que han tomado el asunto en sus manos tienen los sobres de las plicas para que se vea que estaban sellados, lacrados y que no tienen ningún tipo de manipulación, absolutamente ningún tipo de manipulación. Entre otras cosas porque era imposible, si uno observa los registros de entrada, es que este documento de los sobres todavía no se ha puesto a disposición del juez, pero en los registros se da cuenta que el presuntamente manipulado lo entregó antes que los demás, con lo cual es materialmente imposible que entregándolo antes se hubiera manipulado algo que no se sabía en función de que tenía que manipularse porque se entregó más tarde. Es imposible en el tiempo. Cierto es que esta documentación hasta la fecha no se había requerido, ahora se ha requerido y ya estamos con ella. ¿Y qué interés puede tener alguien en meter de por medio a un funcionario que en teoría no ha hecho nada? Me está llevando usted a un campo que prefiero no entrar. Sí, pero llama la atención, ¿no? Es una valoración, que qué interés puede tener alguien. Bueno, yo puedo también tener mi valoración de qué interés puede tener, pero como no deja de ser una pura especulación, prefiero dejarlo ahí.
Bien, pues vamos ya con nuestro tema central. Este inicio de curso se ha caracterizado por la incertidumbre de la LOMCE ante esta falta de gobierno o desgobierno que vivimos. De hecho, el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León ha dicho hoy mismo que él tiene muchas dudas de que se vaya a realizar la reválida en la ESO al final de este recién iniciado curso. Juan Carlos, Fernando Rey hacía esas declaraciones a El Mundo. ¿Crees que se van a cumplir estos presagios? Bueno, yo antes de nada, ya como es tan reiterativo lo mío, tengo que decirlo de nuevo. Reválida significa revalidar. Y dado que no hay ninguna revalidación en la LOMCE, no se deben llamar reválidas. Se deben llamar pruebas de evaluación individualizada en cada momento. Reválida es otra cosa. Además, se pretende incluso con la palabra reválida menospreciar o ridiculizar el procedimiento, cuando resulta que la reválida es un procedimiento que en todos los países existe. Las reválidas. Bueno, en este caso no hay reválidas. Bien, dicho eso, probablemente, claro, lo que dice el consejero es muy cierto. Tiene que organizarse con mucho tiempo de antelación, y ante esta falta de gobierno y de iniciativa legislativa de ningún tipo, ni a favor ni en contra de la propia ley orgánica existente, va a ser realmente difícil que para final de curso esté disponible. Y estamos en plazo de poder realizar todos los trámites legales necesarios para que eso pueda suceder. En este momento sí. Lo que pasa es que tengan en cuenta que si al final hay o no hay, desde luego, si no en los próximos meses pasamos el primer trimestre y no hay gobierno de la nación, es materialmente imposible. Marta, ¿cómo ha reaccionado la comunidad educativa, sobre todo el sector que tú representas con este asunto? Pues hombre, nosotros, el sector educativo, el sector del profesorado está muy en contra de esta reválida, sobre todo o de las pruebas de evaluación individualizada. Me da igual cómo se denominen. El problema es que en cuarto de la ESO, si tú no apruebas este examen, no tienes título. No puedes continuar estudios. Entonces, eso realmente es grave. Es igual que en bachillerato. En segundo de bachillerato, si tú no apruebas la reválida, no tienes título de bachillerato, aunque tengas todas las asignaturas de bachillerato aprobadas. Aunque este año no son vinculantes, si todo sigue adelante, el primer año de implantación no son vinculantes, el resto de cursos venideros sí, si no hay algo que lo derogue o un gobierno diferente, o sea, no o lo que sea. Es decir, que no depende del resultado para el futuro este académico año del alumno. Tú vas a tener tu título y ese examen, esa prueba no es vinculante, pero el curso que viene, si eso sigue adelante, sí. Entonces, nosotros, desde luego, no estamos de acuerdo con que se le pongan más obstáculos a nuestro alumnado. Con haber aprobado todas las asignaturas, ya deberían tener su título, sobre todo el título de educación secundaria obligatoria, que es el primer título que existe. Y además, este título con la LOMCE, que también lo hemos criticado mucho, es un título doble. Es decir, el título no vale igual si quieres estudiar bachillerato o si quieres estudiar estudios de formación profesional. Eso también lo criticamos. Nos gustaría que el título fuera igual para todos y que el alumnado decida, elija qué camino quiere continuar. No, aparte del título es igual, tú lo sabes que el título no puede ser distinto, es exactamente igual. No. Una cosa es que se ha cursado por un itinerario, se ha cursado por otro, pero el título es exactamente... Por tanto, no sirve igual. No sirve para cursar los mismos estudios. Es tan igual como que la validez de la formación profesional básica también es a los efectos laborales la misma que el título de secundaria. Fíjate, sí será igual. Eso es igual este año. Bueno, bien, y en el próximo, si la ley sigue adelante. Es curioso porque, llámese, no es igual llamarlo reválida que no reválida, ahora aclararé por qué, pero es que estas fórmulas de pruebas unívocas, globales, generales, existen en todos los países de la Unión Europea, en todos los países del occidente europeo, la Unión Europea del occidente europeo existe, en Francia, en Italia, algunas con hasta 150, 160 años de antigüedad. Es más, en nuestros antecedentes, por ejemplo, de la República, existían. Es decir, cuando alguien valora otros tiempos del mundo educativo, debe darse cuenta que la reválida existía. Es precisamente a partir de la Ley General del 70, con la llegada de la EGB y del BUP, cuando desaparecen las reválidas. O sea, existían. Y en nuestro entorno existen. Pero es más, es curioso lo de bachillerato, porque es que desde hace muchos años, y ahora existe una reválida, que es la selectividad. Porque la selectividad sí que es una reválida, en tanto que un alumno aprueba el bachillerato
Y luego, si quiere ir a la universidad, que es fundamentalmente para lo que vale el bachillerato, tiene que hacer una segunda prueba, revalidar el título de bachillerato. Es decir, el título de bachillerato que ha conseguido en su colegio o en su instituto no le vale para ir a la universidad, tiene que revalidar ese título mediante un examen. ¿Qué se pretende ahora y qué se ha llegado al acuerdo por parte de los rectores con el Ministerio? Que habrá una sola prueba que hará que se obtenga el título de bachillerato y a la vez el acceso a la universidad, con lo cual, en vez de como ahora, que son en la práctica dos pruebas, una que hacen en su instituto o colegio a base de distintas asignaturas, con la que obtiene el título de bachillerato, que en sí mismo no le vale prácticamente para nada, y una segunda que es la selectividad. Se elimina y habrá una sola prueba. Si yo fuera alumno o padre de alumno en bachillerato, diría, hombre, pues realmente la situación que se prevé es mucho más satisfactoria, insisto, a partir del acuerdo que el Ministerio ha llegado con los rectores, porque originalmente no era así. ¿Por qué dices que no con la cabeza mientras habla Juan Carlos? Digo que no, porque no es verdad que hayamos ganado respecto a la selectividad que hemos tenido hasta este curso, que ha terminado ahora, el anterior curso. ¿Por qué? Pues porque si nosotros no aprobamos la reválida, no tenemos título de bachillerato. Y ahora, si nosotros aprobamos todas las asignaturas de bachillerato, o hasta ahora, si aprobábamos todas las asignaturas de bachillerato, sí teníamos título de bachillerato. ¿Que nos llevaba a dónde? Que nos llevaba ¿a dónde? A otras actuaciones. ¿A qué otras actuaciones? Porque para ir a la universidad necesitabas otro examen de nuevo, que era la selectividad. Sí, pero para ir a los ciclos formativos de grado superior no necesitabas pasar por la selectividad. Pero como la LONCE establece que del grado medio se puede pasar al grado superior, que antes no se podía más que con el título de bachillerato y el grado superior de FP. Ahora, como se puede ir con el título de grado medio, ya no es necesario tener el bachillerato para ir al grado superior, con lo cual se abre la posibilidad, ¿cuál? La universidad mediante la selectividad. No hay selectividad y hay una única prueba que vale para las dos cosas. No. Tú sabes perfectamente que el cambio normativo de la formación profesional ha posibilitado esto. Marta. Sí ha posibilitado, lo que dice es verdad, que de grado medio a grado superior ahora se puede pasar directamente, y antes había que pasar vía bachillerato o una prueba especial para eso, pero lo que sí que es verdad es que ahora, aunque los estudios de bachillerato conduzcan a la universidad, yo puedo querer tener mi título de bachillerato para el mundo laboral, y si no apruebo una reválida no lo voy a tener. Por tanto, ahora se ha incrementado la dificultad. Y lo de las universidades, pues yo no lo tengo tan claro como lo tiene el director provincial, de que haya un acuerdo de los rectores y que la reválida vaya a ser válida, y perdón por la redundancia, para el acceso a todas las universidades. Las opiniones, bien, pero los hechos son incontestables. Es decir, podemos opinar si nos gusta o no nos gusta, pero que ese acuerdo existe por parte de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas con el Ministerio, existe, y lo han publicado todos los medios. O sea, esto no me lo invento yo, que yo no estaba en esa reunión. Lo he conocido a través de los medios de comunicación, las informaciones internas de la Consejería. Es así, y evidentemente dices que uno por tener el título, hombre, vamos a ver, por tener el título de bachillerato sí, pero el título de bachillerato en sí mismo no es más que la puerta de la universidad, todos lo conocemos. Hay muy pocas personas que quieran hacer el bachillerato por tener el título de bachillerato, porque es que desde el punto de vista laboral, además, el título de bachillerato y el de secundaria obligatoria faculta prácticamente para lo mismo. Bueno, yo creo que hay diferencias. Puede haber algunas diferencias, cierto, pero mínimas. ¿Qué porcentaje puede ser? Mínimo los alumnos que estén en esa situación. ¿Y cómo se está actuando desde los centros docentes, sobre todo por esta incertidumbre, ¿no?, de su celebración o no celebración a la hora de los temarios? Los centros docentes están muy preocupados. El alumnado está muy preocupado, el profesorado también, y las familias también, porque realmente no se sabe cómo va a ser. Sí que dicen los rectores que van a intentar que sea lo más parecido a la PAU, a la selectividad, de acuerdo, pero no sabemos realmente cómo va a ser. ¿Qué contenidos van a entrar? ¿Solo de segundo de bachillerato o de primero y de segundo? ¿Qué asignaturas van a entrar en esta reválida? ¿Cuáles no? Son muchas cosas que están en el aire. ¿No? Vamos a dejarlo claro, porque el otro día tenía que hacer estas mismas comentarios en los medios. A ver, para tranquilizar a las familias, lo que se va a pedir en esa prueba
no va a ser ruso porque no se estudia ruso en bachillerato. ¿Qué se va a pedir? Las matemáticas, la lengua, el inglés, la física, etcétera, que se estudia en bachillerato. No me has entendido, Juan Carlos, exactamente igual que la selectividad. Se va a cuestionar en esos exámenes sobre las asignaturas estudiadas en bachillerato. No va a haber ninguna cosa distinta, porque no puede haber otra cosa distinta más que el bachillerato, más que las asignaturas de bachillerato. Sí, pero no queda claro si los contenidos se van a ceñir a segundo de bachillerato o a primero y a segundo de bachillerato. La selectividad en este momento es sobre primero y segundo, con lo cual, si es exactamente igual, no hay por qué preocuparse, y si es solo sobre bachillerato, será beneficioso para los alumnos, que les preguntarán en los exámenes por un solo curso y no dos cursos. Pero es más, me sorprende esto, salvo ganas de enredar y ganas de confundir a los usuarios, a las familias, porque es que en estas fechas, otros años, la selectividad tampoco había habido las reuniones de armonización. Era a partir de octubre cuando se reunían los armonizadores de materia de cada provincia con los de la universidad correspondiente o la universidad que organizaba todo en Castilla y León para empezar a preparar la selectividad. En estas fechas los colegas de bachillerato todavía no sabían cómo iba a ser la prueba de selectividad, qué temas entraban o no entraban, en cuál se había que hacer más hincapié o menos hincapié. Esto venía ocurriendo hasta ahora en selectividad y parece que nadie lo veía raro y todo el mundo lo entendía y adelante. Este año, que es exactamente lo mismo, todavía no se ha concretado, como bien estás diciendo, y parece que es el gran cataclismo, la gran apocalipsis del bachillerato. Hombre, yo creo que está muy bien que quieras tranquilizar a las familias, y a mí también me gustaría tranquilizarlas, pero es que creo que no es tan fácil como lo pintas. Marta, es así. Tú sabes que no es tan fácil. Tú sabes que es exactamente así. Muchas dudas, Marta, por favor. Muchas dudas. Hay muchas dudas sobre cómo va a ser, y la selectividad, aunque se reunieran a principios del primer trimestre para armonizar diferentes temas o diferentes itinerarios o lo que quisieran que entrara en la selectividad, era algo que ya se sabía cómo iba funcionando a lo largo de muchos años. Esta reválida no. Este examen no se sabe cómo va a funcionar. Marta, que tú eres profesora. ¿Qué van a decidir las universidades que va a entrar? ¿Qué va a publicar el Ministerio? Porque el Ministerio se ha comprometido a publicar unas instrucciones antes del 30 de noviembre. No sabemos por dónde van a ir esas instrucciones. Tú eres profesora de inglés. ¿Tú crees que algún alumno de bachillerato de inglés le van a preguntar algo que no sea inglés en la asignatura de inglés? Es que yo no estoy diciendo eso en ningún momento. Yo soy profesor de historia. ¿Tú crees que algún alumno de historia de España, que es la asignatura común, le van a preguntar algo que no sea sobre la historia contemporánea de España, que es el temario oficial? Marta, no saquemos las cosas de quicio, hombre. No estoy sacando de quicio. Las instrucciones que dará el Ministerio pues son como las que todos los años las universidades encargadas en Castilla y León, la universidad encargada en Castilla y León de poner en marcha la selectividad hace, que yo las recibo todos los años, que no es diferente. Yo creo que es que las cosas, en cuanto las llamamos LONCE, ya hay como una especie de nerviosismo o de escopetas cargadas. Perdona, Juan Carlos, que ojalá lo que estás diciendo sea así, pero yo, con las sorpresas que nos da el Ministerio, empezando por la que nos dio el 31 de julio con la orden de reválidas, pues es que me espero cualquier cosa de este Ministerio en funciones. Yo me espero... Juan Carlos, ¿concluimos? Sí, como último segundo, por favor. No, simplemente insisto, yo creo que es que lo que sea, en cuanto algo se ubica o se le adorna o se le apellida del 11, parece como que hubiera una hipersensibilidad, que entiendo que no es escolar, que no es académica. Tú decías los profesores, has preguntado a todos los profesores. Yo estoy constantemente con profesores y esa enorme preocupación, existe preocupación por otras cosas que no son exactamente esas. Y por esa mucha, y por la de cuarto de la ESO muchísima también. Quería introducir un último asunto antes de finalizar nuestra mesa de actualidad con Rodríguez Santillana y con Marta Carrasco. Hablamos de la tendencia, ¿no?, que cada vez tengamos una educación más moderna a muchos niveles. ¿Qué opina el director provincial de Educación y por ende también, Marta, de estas escuelas que salen, que son cooperativas de padres? En Burgos, en Castelló y León, hay una escuela Magea que hasta los 6 años de una educación alternativa sin depender de la Consejería de Educación. Pero no conozco que haya ningún colegio que se llame Magea. Escuela Magea. No existe. ¿O centro de educación Magea? No existe. En la relación de centros autorizados por las autoridades educativas nacionales o regionales, en Burgos no existe. Es más, nunca ha sido pedido la autorización para ello. No existe. Conozco por los medios que existe una asociación, supongo que legalizada, como por los medios solamente no.
También se habrá interesado por esa conmigo escuela, desde luego, o llámele usted como conmigo decida. Nadie ni me ha pedido información, ni ha hablado conmigo, ni ha solicitado ninguna autorización conmigo, ni con los responsables de la consejería en Valladolid, con nadie. Insisto, sé que hay una asociación que tiene interés educativo, pero bueno, como cualquier otra asociación que tiene otros intereses de otro tipo. Insisto, no es un colegio, y por lo tanto, al no ser un colegio, quien allí curse o pretenda cursar algunas enseñanzas, pues es como si un brindis al sol, porque mientras no esté autorizado, insisto, pero hasta los 6 años es legal hacerlo, no hay ningún tipo de problema. El problema viene a partir de los 6 años. Claro, ¿no? Antes de los 6 años, cada uno, evidentemente, con sus hijos puede decidir educación en casa, educación con los amigos, educación en un colegio, lo que quiera, privado, público, concertado, lo que quiera. A partir de los 6 está muy marcado por las leyes españolas desde el año 70 cómo tiene que hacerse. Y por lo tanto, yo las iniciativas de las familias no solamente las respeto, sino me parecen extraordinarias. Pero no es lo que yo digo. ¿Y le consta que es posible que ellos vayan a pedir autorización para poder impartir clases más allá de los 6 años? ¿Cómo lo voy a saber? Es decir, me consta, si no, nadie me ha preguntado ni nadie me ha mostrado cuáles son sus proyectos. El día que me los muestren yo sabré si van por el buen camino o no, pero hasta ahora todo lo que sé es unos comentarios, otros de los medios de comunicación, de algunas familias que han acudido a la dirección provincial incluso denunciando la situación, pero desde luego sobre aquello que no existe yo difícilmente puedo pronunciar. Y bueno, ya que es usted tan preciso, algo que yo le agradezco y por eso le invito cada vez que puedo, el Twitter de nuestro protagonista de ahora es Magea Escuela de Educación Integral, es lo que dicen ellos. Bien, yo digo lo que he dicho, no existe un colegio en ninguna autorización administrativa dada por el Estado, por Castilla y León, que aparezca ese colegio ni como infantil, ni como preinfantil, ni como primaria, ni como nada. Bien, Marta. Yo creo que afortunadamente nuestra educación pública es muy amplia, tiene un abanico muy amplio de posibilidades y hay muchos centros con proyectos diferentes. Entonces, y que desde la administración, desde luego, sí que se les está autorizando cuando el proyecto está justificado. Es diferentes metodologías, que a veces los padres buscan otras cosas distintas, no quieren lo más tradicional, por así decirlo, pero creo que dentro de la educación pública y la administración autoriza ese tipo de proyectos y desde luego yo creo que tenemos ejemplos de ellos. Tú a favor, en nuestra comunidad. Entonces yo a favor que estén dentro de nuestro marco de educación pública, porque se pueden desarrollar proyectos diferentes y creo que tenemos ejemplos de colegios que lo están haciendo. ¿Finaliza Juan Carlos? ¿Perdón? ¿Finaliza Juan Carlos? Sí, sobre ello mismo. Creo que desde mi visión más administrativista, desde la suya más educativa, decimos exactamente lo mismo. Es decir, no hay ningún inconveniente para proyectos educativos de todo tipo dentro de una norma básica muy clara, pero eso sí, no montando cada uno lo que cree o que le interesa, sino que estamos todos obligados en una sociedad articulada, organizada y el Estado de Derecho a hacerlo conforme a derecho. O sea que no es tan difícil que si uno pide el permiso se lo concedan, ¿no? De hecho, las propuestas de centros educativos, es raro el año que no haya alguna iniciativa. Luego se concretan las que se concretan porque tienen sus exigencias incluso económicas importantes, sí, claro. Pero es raro el año que no. Y bueno, pues este año ha surgido una formación profesional privada en Burgos por primera vez que no había. Lo pidieron, se han hecho las correspondientes autorizaciones y está ya desde hace unos días impartiendo formación profesional de grado superior en el régimen completamente privado, pero sí sujetándose al currículo oficial, a revisiones de nuestros técnicos de instalaciones, nuestros técnicos educativos. Ningún problema, absolutamente ningún problema. Pues ha sido muy enriquecedor este apartado dedicado a la educación en esta mesa de actualidad con Marta Carrasco, secretaria regional del sindicato Estecil, y con el señor Rodríguez Santillana, director provincial de educación. Espero volver a repetir la experiencia pronto aquí con vosotros. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.